Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, entidad que está empeñada en continuar llevando capacitación y bienestar no solamente a sus afiliados, sino a toda la comunidad jurídica de nuestro departamento. Para el día de hoy, continuando con nuestras jornadas de capacitación de forma no presencial, hemos programado un tema que es de capital importancia y es los aspectos procesales de la ley 1996 de 2019, que reguló el régimen de las personas en situación de discapacidad. Nosotros en el mes de marzo habíamos contado con la presencia del doctor Haroldo Quiroz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien en una charla presencial, porque en esa época se podía, realizamos un primer acercamiento al cambio de paradigma que trae esta nueva normatividad, porque no es simplemente un cambio en el procedimiento o un cambio en los artículos, va mucho más allá que eso, es un cambio en la forma de concebir la discapacidad, porque la ley se pone a tono con las disposiciones internacionales y busca mirar a las personas en situación de discapacidad de otra manera, con un enfoque más social y menos excluyente y menos rehabilitador médico. En esa oportunidad, nuestro conferencista invitado expresó unos apuntes muy importantes sobre los aspectos sustanciales de esa ley 1996. Y ahora queremos continuar con los aspectos procesales, que es lo que más nos atañe como operadores jurídicos que próximamente tendremos la oportunidad de aplicar esta normatividad. Entonces, a usted, doctor Haroldo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. El doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo actualmente es magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador delegado para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, exdirector del posgrado de familia de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y especializado en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, fundador de la estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia en el año 2005, liderada en la actualidad por la Procuraduría General de la Nación, UNICEF y la Federación Nacional de Departamentos. El doctor Haroldo fue fundador y miembro honorífico de la Asociación de Facultades de Derecho AFOCADE, miembro investigador de Colciencias, tratadista en Derecho Civil y Derechos Fundamentales de la Infancia y la Adolescencia y Género, correlator e impulsador del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, igualmente correlator de la Ley 1306 de 2009 de los derechos de las personas con discapacidad mental y régimen de representación legal de incapaces emancipados. Él fue exaltado en el 2010 con la máxima distinción que otorga la Procuraduría General de la Nación, con la medalla Carlos Mauro Hoyos por los trabajos de infancia, exaltado en el 2008 por UNICEF Colombia como fundador de la estrategia Hechos y Derechos. Entonces, doctor Haroldo, un verdadero placer contar con su presencia y lo dejo entonces para que nos explique sobre este importante tema. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, por supuesto a la doctora Luisa Fernanda Castaño y al doctor Andrés Felipe, que han estado siempre insistiendo en estas capacitaciones. Me parece que son de suma importancia. De hecho, pues estoy presto a seguirles colaborando, no desde la primera que la arrancamos, doctora Luisa Fernanda, cuando arrancaba este tema del aislamiento, ¿se acuerda? Y precisamente fue un jueves y al martes siguiente o miércoles siguiente arrancó el aislamiento en todo el país. Sí, o sea que alcancé a dictar la conferencia en forma presencial, ¿sí se acuerda? Ya arrancaba el tema de los contagios en Colombia. De todas maneras, quedamos pendientes pues de esta segunda parte. Yo con mucho gusto voy a tratar de llevarla muy despacio, teniendo en cuenta pues que me imagino que vendrán algunos otros participantes y que estarán pendientes de ello. Entonces, vamos a continuar con lo referente a lo que ya habíamos señalado, y era el cambio de paradigma de la ley
1996 del 2019. No olviden que para aquella época arrancamos con la parte sustancial y la idea hoy es continuar con la parte procesal. Pero para esto necesariamente vamos a tratar de hacer un repaso, si les parece, de lo que vimos la vez pasada, a fin de podernos adecuar. Ahí tienen los canales de las redes sociales de la Corte para que se puedan conectar a ellos. Allí también están algunos diálogos en el canal, en el YouTube, y están los Twitter donde hay algunas conferencias que tienen que ver con los temas de discapacidad. Vamos a trabajar entonces una primera parte, un estado del arte, ¿sí? Y luego la metodología y nos centraremos en los desafíos procesales. En ese orden de ideas, quisiera recomendarle los siguientes libros. Me parece, doctor Andrés, que son importantes que los tengan presentes. Aquí hay unos libros muy interesantes, Los Nuevos Horizontes en el Derecho de la Discapacidad, hacia un derecho inclusivo. Creo que lo alcancé a mencionar la vez pasada. Está el de Marta Nurma, creo que también lo mencioné. Está el del doctor, profesor Eduardo Jiménez. Este texto es fundamento para la exposición de motivos. Está la discapacidad del derecho civil y está el nuevo régimen de guarda, que era la ley que yo fui correlator, que es la que fue derogada, pero quedó en parte en lo que tiene que ver para los temas de las personas menores de 18 años de edad. Este libro debe estar colgado en la página de la escuela. Es importante que entren allí y lo puedan mirar porque ya hay un poco avance en lo que se venía, porque tiene que ver mucho con el tema de la convención. Y están estos dos libros, La encrucijada de la incapacitación y la discapacidad, y el tratado de obligaciones del maestro Fernando Inestrosa. Me parece que también es importante que lo tengan presente. Y hay un texto que yo lo vengo recomendando últimamente, y es el ejercicio de la capacidad jurídica. Es un texto muy fácil, de una metodología y una pedagogía. Debe estar en la página de los Andes, en la página del Ministerio y en la página de la Fundación País. Allí lo consiguen y es bueno que lo tengan porque es el primer texto que hace más o menos relación a los protocolos y valoraciones de las personas con discapacidad. Entonces, se lo recomiendo muy especialmente en ese sentido. Igualmente están los tres diálogos, como lo dije la vez pasada, que están allí colgados en la página, en el canal de la Corte, también para que los puedan consultar sobre este tema de discapacidad. En ese sentido, pues dejo establecido el estado del arte, ¿sí? Un poco complementado con el que le dije la vez pasada, y nos centramos entonces en la parte metodológica. Propongo lo mismo que hicimos la vez pasada, una reflexión y un racionamiento a partir de preguntas y respuestas, argumentos y contraargumentos, en lo que tiene que ver con la ley. Les había dicho que la ley tiene más preguntas que respuestas. Igualmente, hacemos un repaso. ¿Y por qué un repaso? Porque necesitamos conectarnos con lo que habíamos dicho en la primera conferencia, ¿sí? En el sentido de por qué la importancia sustancial de la ley, porque partiendo de esa parte sustancial podíamos comprender más o menos lo que vendría en la parte procesal. Entonces me parece, doctora Luisa Fernanda, que es importante hacer ese pequeñito repaso. Tampoco es que me voy a detener en lo que ya hicimos, sino en aquellos puntos más gruesos que tienen que ver con la ley. Claro que sí, doctor. Y nos centramos, yo creo que en lo de la finalidad de la ley. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Es garantizar el disfrute de sus derechos y permitir el ejercicio de los derechos de de las personas con discapacidad. Aquí le recuerdo a Gustavo Adolfo Campos, secretario del Juzgado Tercero de Civil del Circuito de Pereira, que me mandó una pregunta por acá por el WhatsApp, que en lo que tiene que ver cuando se demanda por una tercera persona es porque hay una imposibilidad. Y esa demanda, como lo vamos a ver más adelante, si bien es cierto, está en el proceso declarativo, verbal, sumario, no es un proceso contencioso, es un proceso más de restablecer para garantizar el disfrute y permitir el ejercicio de los derechos. Que él me preguntaba que a quién notificaba. Pues hay que notificar a la persona, pero a esa persona
habíamos dicho, inclusive en aquella ocasión, si no estoy mal, doctora Luisa Fernanda, que podía ser a través de un abogado de la Defensoría o a través de un curador al litigio, porque las personas son demandadas, la ley parte que tienen capacidad. Entonces, en ese sentido, este punto es clave porque la ley lo que busca en el fondo es garantizar el disfrute de los derechos, ¿sí? Y permitir el ejercicio. Mire que habla de disfrutar, y va unido con un principio que es el principio de las preferencias. Así como existe el principio en materia de infancia que es el interés superior de los niños, aquí hay un principio que es el principio de las preferencias. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la preferencia de las personas con discapacidad en ese sentido. Entonces me parece que es fundamental que se tenga presente esa situación. Entonces, desde el punto de vista de la finalidad de la ley, nos permite a nosotros como jueces, sí, que nos toca y nos corresponde tomar decisiones, tener en cuenta la preferencia de la persona y que va en aras de garantizar el disfrute de sus derechos y como va en esa vía, también para que pueda ejercer sus derechos. No olviden que cuando hablamos de ejercicio de sus derechos, es que ella lo puede hacer directamente y que por lo tanto hoy en día no necesita de un tercero que sea el que disponga por ella. Entonces, en esa idea, esa es la finalidad de la ley. Ahora, ¿cómo las personas con discapacidad pueden manifestar sus preferencias y ese es su derecho? Decíamos en aquella ocasión que lo puede hacer directamente. Ya lo dijimos con la finalidad que acabo de señalar. Si no, pues necesita de las entidades que deben, lo pueden hacer directamente, las entidades deben evitar, las entidades deben razonables para evitar barreras, implementación y ajustes y discriminación. O sea, las entidades deben de prepararse para evitar discriminaciones y nosotros los jueces no podemos hacer ajenos a ello. Tenemos que solucionarles las situaciones cuando se presenten. Y, por supuesto, si ellas no lo pueden hacer directamente porque tienen algunas dificultades, para eso entonces son las medidas de apoyo y por eso es esta conferencia que es la parte procesal. Es decir, centrarnos en este tema de las medidas de apoyo. Y allí, entonces, ya esa parte de las medidas de apoyo, yo quisiera explicarlas muy metodológicamente. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que partir de la base para no confundir que estamos frente a una persona con una dificultad de que puede ser un paciente, sino que estamos frente a una persona que necesita una asistencia para poder tomar determinaciones. En ese sentido, entonces me voy a centrar en un concepto que se armó, que es la discapacidad psíquica. ¿Listo? Entonces, la discapacidad es la situación en la cual una persona natural requiere apoyo para complementar el ejercicio pleno de su capacidad para la toma de decisiones en el disfrute y ejercicio de sus derechos subjetivos y de tipo personal y familiar o patrimonial. Mire que me quiero detener aquí un poco, porque me parece que es importante por lo siguiente, doctor Andrés, y es, mire que aquí no estoy hablando de una persona paciente. Estoy hablando de una persona natural, que necesita ¿qué? Apoyo. ¿Apoyo para qué? Apoyo para poder complementar ¿qué? Para poder complementar el ejercicio de su capacidad para disponer y disfrutar de sus derechos. Así como nosotros necesitamos apoyo muchas veces para tomar algunas decisiones, aquí lo que busca la ley es que ese apoyo no es para reemplazarla a ella en la toma de la decisión, sino para acompañarla, ¿sí? En esa toma de decisión. Entonces me parece importante este concepto que se tenga presente porque a veces, pues, partimos de la base que la persona con discapacidad como que es una persona que está bajo una posibilidad de ser un paciente. Ahora, ¿qué son los apoyos? Habíamos señalado en aquella ocasión que los apoyos, y eso es lo importante, y es lo que quiero recalcarle a nuestros jueces y magistrados, yo creo que
es fundamental que lo tengan presente, que no pueden tener una línea de estándares iguales. Yo creo que las medidas se toman caso por caso. El ejemplo que me señalaba el secretario que les acabo de decir, el doctor el Gustavo Adolfo, sí, era una persona que tenía una dificultad y que fue el hijo el que acudió a la demanda respectiva. Así como puede ser ese caso, hay otro caso totalmente diferente. O sea que lo que tenemos que tener presente es que eso va a depender caso por caso. ¿Listo? ¿Para qué vamos a necesitar esos apoyos? Ojo, en el concepto que acabo de decir, para que las personas puedan comunicarse en el contexto social, para que puedan comprender los negocios que van a celebrar, para que puedan manifestar su voluntad, para que podamos entender sus preferencias. Sus preferencias. El principio de la preferencia es el principio transversal en esta situación de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, no lo olvidemos. Ahora, ¿cómo se definen los apoyos y cuáles son los sujetos que lo conforman? Entonces, centrémonos aquí. ¿Cómo se definen los apoyos? Entonces, los apoyos, ya dijimos, la persona con una discapacidad es aquella que necesita apoyo. ¿Ese apoyo para qué es? Es para que la pueda asistir. Sí, es la asistencia que se le presta a la persona con discapacidad para facilitarle el ejercicio de su declaración de voluntad y que pueda comprender los actos y o negocios a celebrar o sus posibles consecuencias. Es decir, que yo como juez, que estoy conociendo ya la primera demanda que me presenta, ya sea que la presente directamente la persona que solicita a través de una jurisdicción voluntaria, o sea, un tercero porque no tiene esa persona la posibilidad de poderse comunicar, los apoyos, lo que consiste es en una asistencia que se le presta a esa persona con discapacidad para facilitarle el ejercicio de su declaración de voluntad y que pueda comprender los actos y los negocios jurídicos a celebrar y sus posibles consecuencias. Está dada por dos sujetos, un sujeto activo que es el titular del acto y o negocio jurídico y un sujeto pasivo que son los que prestan la asistencia de apoyo. Entonces, en ese sentido, ya tenemos nosotros el concepto de la persona de discapacidad, ya tenemos qué es un apoyo y cuáles son los sujetos para centrarnos ahora en quién puede solicitar la asistencia de apoyo. ¿Quién lo puede solicitar? Entonces, aquí podemos señalar lo siguiente. Entonces, esa solicitud la puede hacer la misma persona con discapacidad cuando siente la necesidad de esa asistencia. Esa persona lo puede hacer ante quién? Lo puede hacer ante un juez. Y lo puede hacer ante un juez y el proceso determinado es el proceso de jurisdicción voluntaria. Lo puede hacer ante un notario. ¿Para qué? Para que ese apoyo quede protocolizado a través de una escritura pública. Y lo puede hacer a través de un centro de conciliación. Son tres autoridades donde ella puede acudir ante un juez, ante un notario o ante un centro de conciliación. Centro de conciliación, no conciliador, que es otra cosa diferente. Para que el centro de conciliación le nombre el conciliador para que pueda llevar a cabo la audiencia en lo que tiene que ver con la posibilidad de poder materializar esa asistencia de apoyo. Ahora, si ella no lo puede hacer, lo hace un tercero, que es la pregunta que me hacía el secretario, y es en aquellos casos que hay una imposibilidad de la persona con discapacidad de manifestar su declaración de voluntad y preferencia por cualquier medio. O dos, cuando vea amenazados los derechos de la persona con discapacidad por un tercero y aquella no pueda ejercer su capacidad legal. Es decir, que se sienta en un riesgo de que esa persona se ve amenazada en sus derechos por ese tercero. ¿Quién puede ser el tercero? Un familiar, un amigo, cualquiera. Sobre todo los familiares que son los que están más cerca de las personas con discapacidad. Entonces, en aquellos casos, que son las dos posibilidades, pues se demanda, y aquí la demanda no es de jurisdicción voluntaria, es un proceso declarativo, es un proceso verbal, y como lo vamos a ver más adelante, vamos a mirar cuál es la naturaleza de ese proceso. ¿Qué es la valoración de apoyo? Entonces, quisiera aquí hacer lo siguiente. Entonces, mire cómo venimos.
¿Qué es la discapacidad? La persona que necesita un apoyo. ¿Qué es el apoyo? Ya sabemos que es una asistencia. ¿Cuáles son los sujetos de apoyo? Y ahora, ¿quién hace esa valoración para poder escoger esos sujetos de apoyo? ¿Y en qué consiste esa valoración? Entonces, ¿qué es la valoración de apoyo? Entonces, la valoración de apoyo es la prestación del servicio, ¿sí?, que practica la entidad pública o privada con base en unos estándares técnicos con el objeto de determinar cuáles son los apoyos formales que requiere la persona con discapacidad para la toma de decisiones relacionadas con el ejercicio de su declaración de voluntad y sus derechos, ya sean familiares, personales o patrimoniales. Es decir, que la valoración va a estar determinado por un sujeto público o privado, va a estar determinado por unos estándares que tendrá que tener ese sujeto público y privado para hacer esa valoración, y a través de esa valoración va a determinar cuáles son los apoyos que necesita para poder esa persona ejercer su derecho, ya sea de tipo familiar, de tipo personal o de tipo patrimonial. Eso es importante pues tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles? Y esto sí me parece que es importante que ustedes lo tengan presente, y es cuáles son los aspectos a tener en cuenta, ¿sí?, las entidades públicas o privadas en esa valoración de apoyo. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Yo creo que los aspectos, y por eso les recomiendo el libro azul que dije que estaba publicado de pronto en la página de los Andes o en la Fundación País, que es una fundación que pertenece a la Universidad de los Andes. ¿Me excusan? Sí, el centro de la persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa persona acuda a esa valoración, que a veces va acompañado de un tercero, la atención no es el tercero que va con ella, la atención es directamente esa persona, porque aquí tenemos que ir cambiando un poco la posibilidad de esa comunicación, porque cuando uno va a recibir una persona que se encuentre en esas condiciones, muchas veces lo que tiene uno es una barrera. Ahí hay un proceso de barrera de discriminación frente a ella. En vez de dirigirnos a ella, nos dirigimos al tercero para preguntarle qué es lo que quiere. Entonces aquí lo que busca la ley en esto es que se tenga en cuenta a la persona con discapacidad y no al tercero que lo acompaña. Ahora, los apoyos son para tomar decisiones en qué, en esa valoración. ¿Para qué se va a valorar? Pues para mirar aspectos personales que ella quiera tomar en los temas de su salud sexual y reproductiva, la forma como quiere vestirse, si quiere estudiar, si quiere leer, si quiere no leer, etcétera, etcétera. Aspectos familiares, si quiere conformar una vida en pareja, seguir siendo soltero, adoptar un hijo, ¿sí? Aspectos laborales, la posibilidad de trabajar y elegir, y aspectos patrimoniales, administración y disposición de su parte patrimonial. Para eso son los aspectos que se van a tener en cuenta. Y eso tiene unos estándares. Es decir, una estructura para que podamos hacer esa valoración de apoyo. Y esa estructura va a estar dada en 7 puntos que son fundamentales. Primero, como le dije, el conocimiento de la persona. Segundo, identificar lo que tiene que ver con la red familiar y social. Tercero, barreras que se identifican. Y es allí donde tenemos una dificultad, y es lo que tenemos que ir tratando de buscar un poco de romper, y me perdonan este adjetivo, sí, y lo hago pues para que nos podamos entender todo, sí, de que las personas con discapacidad como que están allá y no les permitimos esa inclusión dentro del contexto social como las tienen todas. Yo sé que eso va a ser, es un poco, no es fácil, esto es un proceso que hay que tener mucha paciencia a corto, mediano y largo plazo, pero tenemos que irnos acostumbrando a ello. ¿Por qué? Porque existen muchas barreras desde el punto de vista actitudinales, físicas, de comunicaciones, jurídicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese principio que les hablé de las preferencias, qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere esa persona, identificar un poco los apoyos que ya hablábamos en la anterior diapositiva, el perfil de las personas que van a acompañar
esa asistencia para que pueda tomar decisiones y la ejecución y seguimiento al plan de apoyo. Entonces, eso sí se puede ver en el siguiente ejemplo, un ejemplo que yo inclusive había llevado la vez pasada en la primera conferencia, y era un modelo. Ese modelo es el que está en el texto azul, que también les dije, aquí existe un modelo, cómo podemos hacer la determinación de apoyo, el perfil personal, cómo se comunica, los datos bibliográficos, la autodeterminación, ¿sí? Y creo que en el segundo, que es el más importante, que también lo había presentado la vez pasada, ¿sí? Es el que tiene que ver ya realmente con los apoyos que se necesitan, ¿sí? Es decir, y aquí, en esta última parte, se va a identificar los apoyos para qué, para los temas de comunicación, para los temas de autodeterminación, para los temas patrimoniales, para los temas que pueden ser de tipo también familiar o de la vivienda. Y como ustedes observan en esta, aquí hay varias personas que acompañan la posibilidad de que pueda ser asistida, o sea que no es una sola persona. Si ustedes se dan cuenta que es la que va a estar en el apoyo. Mire que aquí está la mamá para los temas de comunicación, aquí está la prima para los temas de autodeterminación. Había dado el ejemplo aquella vez en esa conferencia, que cuando iban a comprar la ropa, creo que vi el ejemplo de uno mismo que cuando le quiere comprar la ropa a los hijos que sale de viaje, a veces trae la ropa que no es, porque es que es otro gusto totalmente, otra preferencia totalmente diferente, ¿sí? La autodeterminación en la parte patrimonial, porque es que nosotros nos hemos centrado y pensamos que lo único que se refiere a una persona con discapacidad es la parte de disposición patrimonial. No, eso va mucho más allá de la disposición de tipo patrimonial. Sí, o sea, esto no puede ser la parte central, que fue lo que todo el tiempo se hizo antes de la vigencia de esta ley. No olvidemos que esta ley cumple un año mañana, 26 de agosto. Sí, 26 de agosto cumple un año. Igualmente para la administración de temas de vivienda. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener la tranquilidad de que los apoyos no es solamente en el tema patrimonial, ojo, no es solamente en el tema patrimonial, sino que es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos desde ese punto de vista. Entonces, en ese orden de ideas, es fundamental que ustedes como jueces tengamos presente, porque yo también lo soy, estos aspectos que son claves. Porque yo sé que un proceso de esto no es un proceso fácil, no es lo mismo tramitar un proceso de divorcio que tramitar un proceso de una nulidad o una sucesión en unas condiciones y circunstancias en que tengamos que mirar a esta persona totalmente diferente como la mirábamos antes de esta ley. Sí, que llegó esta persona que es enferma, nosotros vamos a remitir la medicina legal para que medicina. No, ya tenemos que mirarla como una persona que está dentro de un contexto social, que somos nosotros los que le hemos colocado todas las barreras y que tenemos que acostumbrarnos de aquí en adelante en esta situación, es decir, aprender y desaprender en ello. Por lo tanto, entonces, ¿en qué consiste la persona de apoyo? Si ya vamos a hablar de ella. Entonces, de las tres que ya habíamos señalado allí, pues, persona que asiste al discapacitado en la expresión de su voluntad y preferencia, es designado voluntaria o judicialmente. ¿Y qué le va a facilitar? Que la persona discapacitada comprenda el negocio jurídico, ayude a que exprese su preferencia, interpreta mejor la voluntad del discapacitado. Entonces, en ese sentido, en esto es que nos vamos a mirar un poco, ¿sí? En el sentido de lo que tenemos que tener presente en relación pues con esta ley. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, ¿sí? Y para culminar ya esta primera parte en lo que tiene que ver aquí, ¿quiénes pueden ser las personas de apoyo? Pues, ojo, que ya la ley aquí inclusive incluye a las personas naturales o jurídicas, la jurídica sobre todo para el tema patrimonial. La natural pues puede ser también para el tema patrimonial, pero ya vimos que también puede ser para otros aspectos. Ojo, que aquí puede ir combinada la persona jurídica con la persona natural, porque la jurídica puede ser para los aspectos patrimoniales y la natural puede ser para los aspectos familiares, para los aspectos personales, ¿sí? Si no lo hay, pues se habla de un defensor personal de la Defensoría del Pueblo y por eso la respuesta al secretario que me decía que habían demandado a una persona que no tenía la posibilidad de poderse comunicar, que fueron a notificarla, que entonces a quien abogado le nombra. Entonces, allí
como es un proceso declarativo dentro de los procesos verbal sumario, ¿sí? Entonces hay que notificar a la persona, si no, pues hay que buscar un abogado que puede ser un curador o puede ser un abogado de la misma Defensoría del Pueblo para estos aspectos. Entonces dejo ahí la inquietud un poco resuelta por parte del secretario. Y por supuesto, entonces, en ¿qué es el protocolo de apoyo? Quiere decir entonces que ya tenemos el aspecto que tiene que ver con la persona, que ya la definimos, quiénes pueden asistirle en ese apoyo, ante qué entidad pública o privada se hace, cómo se hace esa valoración, cómo se estructura, para qué son esas personas de apoyo, y eso debe terminar en un protocolo, y ese protocolo es el que tenemos aquí, es el acta documental donde se declara cuáles son los tipos de apoyo que requiere la persona con discapacidad, indicará a las personas naturales o jurídicas que puedan presentar la asistencia para que la persona con discapacidad pueda manifestar sus preferencias en el ejercicio de sus derechos, sí, subjetivo, ya sea de tipo familiar, patrimonial o personal. Sí, yo creo que aquí estaríamos estableciendo esa primera parte para poder diferenciar discapacidad, apoyo, persona de apoyo, protocolo y su estructura, y para qué nos van a servir ese protocolo, ese protocolo y cómo se materializa. Yo creo que en esta primera parte, doctor Andrés, usted que está de moderador, creo que queda claro más o menos, porque ya de aquí en adelante lo que vendría sería el trámite de tipo judicial. ¿Sí? Sí, señor, ¿Quedó pero claro, doctor? por aquí, qué pena, doctor, es que tenemos por aquí una pregunta. No sé si Cuente. la dejamos para el final o... La podemos ir resolviendo, no hay problema. Yo estoy tranquilo. Para eso estoy con ustedes en esta hora y cuarto, 15 minutos. Listo, doctor, mil gracias. Es que nos pregunta el señor Jorge Padilla, que en la capacitación que está dictando el ministerio y la ESAP recalcan que no es necesario que el notario conciliador exija valoración. Y el miércoles pasado, en su charla interrumpida, usted dijo que el notario debía exigir ese documento. Agradezco me aclare, doctor. Listo, sí. Lo que pasa es que la charla no se pudo terminar. Qué pena. La charla no se pudo determinar porque creo que era por esta plataforma, era por una plataforma de Zoom, y nos estaban saboteando la conferencia. Inclusive nos presentaron allí unas fotos pornográficas. Yo apenas comenzaba a explicar y dije, la solicitud debe acompañarse, ¿sí? La valoración de apoyo. Debe acompañarse para que el notario tenga el proceso de orientación para la entrevista. Pero, a su vez, la ley no lo colocó como una exigencia. ¿Qué quiere decir? Que tampoco el notario lo puede exigir. Deja abierta la posibilidad que lo acompañe o no lo acompañe. Esa es la circunstancia. O sea, la pregunta sería, si no lo acompaña, ¿puede el notario exigir ese protocolo? No, porque la ley no fue claro en ese sentido, y además el decreto reglamentario, que han escuchado más o menos algunas personas expertas en ese sentido, pues deja abierto de que no hay lugar a que lo exija el notario. Es decir, si lo quieren acompañar, lo acompaña, si no, no es necesario que se acompañe. Creo que con eso lo dejamos abierta la respuesta, porque es que ese ya no pude terminar. Lo que pasa es que sí dije que se debe acompañar si se tiene, y es mejor que se acompañe porque orienta un poco al notario, pero el notario tampoco está obligado a exigirlo si no lo acompaña. Doctor Andrés, sí, creo que queda satisfecha la respuesta, ¿no? Sí, señor, O la pregunta. perfectamente. La pregunta y la respuesta, ¿sí? Sí, porque es que no se pudo terminar. Entonces, claro, quedó la sensación como que si el notario necesariamente se tiene que acompañar. Pues sí se acompaña. Y eso orienta mucho al notario en la entrevista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el notario va a tener una nueva faceta en estos temas. Y era un poco lo que yo les decía a ellos. Ellos se van a enfrentar en una entrevista a una persona que va a llegar en esas condiciones, y ellos tienen que entender que no es el acompañante que ellos tienen que entrevistar, sino a la persona con la discapacidad. Y en ese sentido, lo que ellos tienen que esculcar es que la persona no sea objeto de un engaño, que no sea objeto de una fuerza, que no sea objeto de una violencia, sino que realmente ella quiera asistir porque quiere que fulano o sutano la acompañe en algunas tomas de decisiones, ya sea de familiares o patrimoniales. Pero si
Si no se acompaña, la pregunta es, ¿puede el notario exigirlo? Pues la ley en ese sentido no fue clara y el decreto reglamentario, por ahí lo estuve mirando, tampoco señala que el notario tenga que exigirlo. Entonces queda abierto para que el notario, pues, sin la necesidad de ese protocolo, pues, tenga que, y ahí sí, pues, seguir un poco la preferencia de la persona que quiere que hagan ese apoyo. Y el notario tampoco es responsable de lo que la persona tampoco le manifieste, porque ellos tienen algún tipo de exoneración a través del decreto 960 del 70. ¿Listo? Yo creo que ahí quedó satisfecha la respuesta. ¿Te parece? Sí, señor, perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces seguimos ahora en la siguiente fase, doctor Andrés, y ella es la fase esta de tipo judicial. Y es aquí donde tenemos que mirar lo siguiente. La ley estableció que las personas con discapacidad, como ya lo habíamos dicho, que tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, la idea un poco es que ellas puedan acudir ante el notario y que esos apoyos puedan quedar protocolizados a través de una escritura pública, sino ante un centro de conciliación. Y excepcionalmente se puede hacer a través de un proceso judicial. No quiere decir que la persona, si no quiere ir a la notaría porque le corresponde hacer un pago y no tiene las condiciones económicas para hacerlo, puede ir a un centro de conciliación, ¿sí? Si no quiere ir a un centro de conciliación porque también le puede generar un costo, pues lo puede hacer a través de un proceso judicial, y ese proceso judicial, como es la persona directamente, lo puede hacer a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, la posibilidad es que la persona acuda directamente ante el notario. Cualquier notario. ¿Ya? 2, si no quiere ante el notario, a un centro de conciliación. Ojo, los notarios, allá ellos tienen personas que concilian, pero ellos no tienen ahí doble función para esto, porque el que concilia es para poder determinar las transacciones de los procesos que son conflictivos, pero no para esta situación específica, porque esta situación, la ley determina una competencia exclusiva para ellos y ellos no lo pueden hacer a través del conciliador que tienen. Esto lo hacen son los centros de conciliación, para que eso quede claro. En esa situación la ley sí diferencia esta parte. Entonces, es clave que se tenga presente. Entonces, notario, centro de conciliación, o puede ir la persona a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. Siendo así, entonces nos vamos a centrar en la parte de la excepción, que es el proceso judicial, a lo que me invitaron en el día de hoy. Entonces, desafíos procesales. Nos vamos a centrar en esa parte, los desafíos procesales. Dentro de esos desafíos procesales, por supuesto, tenemos que el Código General del Proceso ya tiene determinados los 4 tipos de procesos: el declarativo, el ejecutivo, el liquidatorio y el de jurisdicción voluntaria. En ese sentido, el declarativo se discute la pretensión, el de ejecutivo, la exigencia de una obligación de dar, hacer o no hacer, lo liquidatorio, sustitución de tipo patrimonial, y de jurisdicción voluntaria son de petición. Aquí en la jurisdicción voluntaria van los que la misma persona le solicita al juez. Y en los declarativos es la que ya expliqué, cuando hay una imposibilidad de que una tenga una comunicación en el contexto social, o se amenacen sus derechos. Entonces tocará a través de un proceso declarativo, a través de un proceso verbal sumario. Si ello es así, necesariamente hoy en día tenemos que someternos pues al trámite de los procesos judiciales a través de los medios virtuales, según el decreto 806 del 2020. Y si es así, estamos hablando entonces de lo que hoy en día tenemos que hablar de la justicia digital, que es lo que establece el artículo 103 del Código General del Proceso, y que el decreto 806 viene a complementar. Ojo, y hay ya una reforma por parte del Ministerio en relación con esa justicia digital. Ahí nos hicieron llegar el proyecto, que tiene que ver un poco con lo que desarrolla ya el decreto ley 806. Y la justicia digital es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí?, en la función jurisdiccional, dado en 2 vías: a través del expediente electrónico, que es el conjunto de documentos de todas las actuaciones procesales de las partes, que debe tenerlo el mismo abogado y debe tener también el sector judicial. Y el litigio en línea,
que son todas las posibilidades de realizar y presentar demandas, contestaciones, audiencias, diligencias y demás actuaciones por medios electrónicos. Yo creo que esos son los dos elementos, ¿sí?, que establece la justicia digital. Y sobre eso he sido un defensor incansable todo este tiempo. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que decir cuál es el fundamento de la justicia digital, es la posibilidad de poder acceder a la administración de justicia, y en estos procesos que tenemos que hablar de las personas con discapacidad no está ajeno a ello. Y es que se puede acceder a la administración de justicia y que conlleve todas las adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas sin distinción puedan por lo menos poder acceder a ello. Y ahora más los jueces, no podemos tener barreras para esta situación. Entonces, tenemos que irnos adecuando también que estos trámites de las personas con discapacidad también de aquí en adelante van a ser los trámites de carácter virtual, ¿sí? Ahora, esa justicia digital, no me quiero pasar, tiene un fundamento tiene un fundamento en la política pública. Y es que esa política pública es la herramienta que sirve para asegurar la eficacia de poder acceder a la administración de justicia, sobre todo en esta época, en tiempos de pandemia. Yo creo que sin esto, hoy en día tuviéramos una parálisis total de la justicia. Yo creo que nos ha servido muchísimo y yo creo que la pandemia conllevó a que aceleráramos la posibilidad de esta justicia digital que ya desde el 2012 venía en el Código General del Proceso, y creo que el Consejo había tenido una demora en poder ir adecuando todos los despachos en ella. Entonces, por lo tanto, hoy en día creo que esta justicia digital ya se quedó. Pasamos esta pandemia y la justicia digital quedará en este sentido, y creo que esas brechas que hoy en día se tienen tendrán que irse superando poco a poco. Y además permite que la justicia pueda seguir funcionando, porque ustedes se imaginan si no estuviéramos en esta posibilidad, la parálisis hubiera sido total y el descontento de las personas frente a la justicia hubiera sido grandísimo. Afortunadamente, se contó con ella. Hoy en día pudimos superarlas un poco y creo que hay dos principios que establecen ese tema de la justicia digital y que yo quisiera compartir con ustedes: el de la equivalencia funcional y el de la neutralidad tecnológica. El de la equivalencia funcional, que son los documentos, firmas originales, sí, electrónicos, que cumplen una función similar. Por lo tanto, entonces, ese expediente físico que hoy en día tenemos en nuestro despacho, ¿sí? Hoy esos expedientes físicos, hoy con todo el decreto y todo lo que viene, tiene que ser a través del expediente electrónico, ¿sí? Doctor Andrés y doctora Luisa, les cuento dos anécdotas, ¿sí? Las quiero contar aquí y además a los que me están escuchando, ¿les parece? Doctor Andrés. El doctor Andrés se me fue. No, claro que sí, doctor. Estamos pendientes. Claro que sí, doctor. Con gusto, adelante. Mire, nosotros comenzamos ya en mi despacho a escanear todos los expedientes 2020 hacia atrás, 2020, 2019, vamos en el 2018. La idea es que una vez que lo tengamos digital, poderlo colocar en la nube y poder hacer ese tránsito a esa parte digital. Es decir, que la posibilidad de que todo usuario que presente su demanda de casación en la corte, especialmente, y eso lo estamos tratando de hacer en todos los despachos, yo comencé por el mío, ¿sí? Pueda consultarlo digitalmente sin tener que desplazarse de ninguna ciudad a Bogotá a mirar ese expediente, sino que lo pueda mirar en línea. Entonces, estamos en ese trabajo. Yo creo que en esa parte ya tenemos que ir avanzando. Entonces, me quiero colocar como ejemplo dentro de eso, porque si estoy defendiendo la justicia digital, no quiere decir que me voy a quedar en el simple discurso, sino que también voy a las realidades y a los hechos. Tengo que ser ejemplo, porque no le puedo exigir a un juez ni a un magistrado de tribunal que se vincule a la justicia digital si yo no soy el ejemplo para ello desde ese punto de vista. Entonces, quisiera pues manifestar esa parte en este momento. Entonces, esta equivalencia funcional es fundamental, y la neutralidad tecnológica, porque permite que cualquier medio tecnológico
hoy en día nos puedan hacer llegar las peticiones a través de los correos que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura desde ese punto de vista. Por lo tanto, entonces, tenemos que acostumbrarnos a ella y seguir avanzando desde ese punto de vista. Y por supuesto, ¿sí? El decreto 806 pues hace compatible toda esa parte de la oralidad y la mediación sensorial, que es ese contacto del juez con las pruebas y los actos procesales por los medios de los sentidos, ¿sí? Que es un poco lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Y es que esta conferencia, como le decía el doctor Andrés y la doctora Luisa, la primera parte yo la hice en forma presencial allá en el auditorio del tribunal, ¿sí? Allá compartimos, ¿sí? Nos tomamos un café, tuvimos un rato, ¿sí? Debería hoy estar allá también en el tribunal dictando esta conferencia, pero pues la parte virtual nos permite esta comunicación y lo estamos haciendo y muchas personas pues estarán presentes en esta conferencia y estarán escuchando todo lo que estamos diciendo en lo que tiene que ver con la ley 1996. Quiere decir que esta parte sensorial que yo siento con los organizadores y con todos los que están conectados con la conferencia es lo que el juez también sentirá un poco con su usuario, con el abogado litigante, con los testigos, con todas las pruebas que tenga que hacer desde ese punto de vista virtual. Entonces, en ese sentido, la virtualidad llegó para quedarse. Y estos procesos no son ajenos a ello. El decreto 806 hizo efectivo el deber de procurar, que decía ya, procurar el uso. Ahora sí tenemos que hacerlo directamente porque ya sí lo establece el decreto 806. Y, por supuesto, existen pues las justificaciones para aquellas circunstancias en que las personas no tengan la posibilidad de poderse conectar, ¿sí? Y tendrán que, pues, que manifestarlo al juez y hacerlo de forma presencial, pero eso será la excepción a esta regla. Y la reforma del código pinta un poco sobre ese aspecto. En los procesos de familia, ya sabemos que en el proceso verbal está el tema de adjudicación de apoyos con la persona con discapacidad, ya voy a explicar entonces la naturaleza, y en lo que tiene que ver con los procesos de jurisdicción voluntaria, por supuesto, está el tema de también la adjudicación, pero cuando se hace por parte de la persona. Y ya la estructura, que tiene que ver entonces con toda la oralidad, las audiencias virtuales, la inmediación y la concentración. Entonces, de ese punto de vista, dejo por lo menos esa parte introductoria. Y recomiendo esta película. Siempre recomiendo películas, así como recomendé los textos al inicio, recomiendo películas porque estas 25 semanas de estar aquí en mi casa, trato de combinar lectura con películas y preparar las conferencias. Entonces, esta película, Un amor inquebrantable, la recomiendo, sobre todo para los temas de la situación en que se encuentra el menor, ¿sí? En una situación de coma. Entonces, nos da un poco el ejemplo en lo que tiene que ver con lo a continuación voy a explicar. ¿Qué sucede si una persona ya en un estado de coma no puede expresar sus preferencias? Es decir, que ya nos vemos obligados a esa situación de que tenemos que acudir por una imposibilidad ante el juez. Entonces, en ese orden de ideas, sí se tendrá en cuenta el aspecto de lo que señala el artículo 4, numeral 3 del decreto 1996 del 2019. Y aquí se tendrá en cuenta la trayectoria y la vida de la persona, la información de la persona de confianza y la historia conocida. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante para que se tenga en cuenta, porque estos serán los aspectos que se va a valorar por esa entidad pública o privada para decir cuál es el apoyo que necesita esa persona que se encuentra en una situación de incomunicación. Y traigo el ejemplo más extremo y es la situación de un estado de coma. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los nuevos trámites entonces que trajo? Entonces, digamos, para una situación de una persona de apoyo, listo, en este momento, pues está el trámite, sí, excepcional, listo, y ese trámite excepcional pues irá en una forma temporal que va desde el año pasado hasta el 2021. Y ya
después del 2021 pues serán definitivos y a partir del 2021 se adecuarán los que ya terminaron en relación con estos nuevos que se inician. Listo. Entonces tenemos los trámites, unos excepcionales, adjudicación de apoyos transitorios y adjudicación de apoyos. ¿Listo? Y en eso vamos a mirar dos escenarios. Miremos los dos escenarios aquí. Dos escenarios. El primer escenario es por iniciativa de la persona con discapacidad, jurisdicción voluntaria. En este momento, ¿sí? Una persona puede, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿sí?, presentar una demanda con el objeto de solicitar apoyo, es una pregunta. ¿Listo? Pero la ley trae una excepción, es para la imposibilidad. Es decir, que estas personas por ahora tendrán que ir ante el notario respectivo. Listo. Pero a partir del 2021 lo pueden hacer ante el juez a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Ahora, por iniciativa de un tercero. Por iniciativa de un tercero, pues también irá a partir después del 2021, pero ahora también podrá hacerse, porque así lo establece la norma en una forma transitoria, que son los dos casos que ya mostré anteriormente. Listo. Y eso será a través de un proceso verbal sumario. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Mire que aquí, en el proceso de jurisdicción voluntaria, no hay situación contenciosa. En cambio, en el proceso verbal se ha entendido que es litigioso, que es contencioso. La ley lo trae allí. La ley pudo haber establecido, ¿sí?, que fuera a través de la jurisdicción voluntaria. No lo hizo. Lo hizo a través de un proceso verbal. Pero el proceso verbal para esta situación no es un proceso de tipo adversarial. No se puede mirar adversarial, no se puede mirar en una forma contenciosa. Tenemos que partir de la base que la persona que lo promueve es porque la situación de el que se encuentra en esa discapacidad está en una imposibilidad de manifestar su voluntad. O dos, está en la circunstancia de un riesgo de un tercero que puede abusar de los derechos de esa persona. Entonces se le manifiesta al juez a través de ese proceso. Pero se le manifiesta al juez de ese proceso y su naturaleza es para garantizarle los derechos a esa persona con discapacidad. Es decir, que ese tercero que está poniendo en conocimiento dicha situación, ¿sí?, lo hace para que el juez tome las medidas necesarias a través de este proceso. Y no se puede mirar de esa forma adversarial, sino como un proceso de garantizarle y poder restablecerle sus derechos que se encuentran de pronto en peligro o en esa imposibilidad de poderse manifestar. ¿Por qué? Porque ese tercero, sí, que posiblemente puede ser la persona de apoyo que pueda encontrar esa persona que se encuentra en esa imposibilidad, sí, es la que va a estar atenta un poco para lo que ya dije anteriormente, si me devuelvo un poquito, y es en este aspecto, es o porque conoce la historia de esa persona, la trayectoria, información. Yo creo que esa vez que estuve allá, preguntaba un ejemplo que siempre lo hago cuando hago estas conferencias, y creo que no sé quién le pregunté, creo que fue a una de las asistentes, ¿sí?, de que quién era el peluquero o la peluquera de confianza. Entonces, en ese sentido, la persona que va a estar allí, pues tendrá que conocer que por lo menos le gustaba tinturarse el cabello, que la persona que le tinturaba el cabello era X o Y peluquera o peluquero, para que le siga tinturando el cabello en las circunstancias y condiciones en que se encuentra, la pintada de sus uñas, le gustaba la ropa así o le gustaba la ropa de la siguiente manera, o sea, sus preferencias, que tenía una pensión, que dentro de la pensión, esa pensión acompañaba el apoyo, porque muchas veces lo hace, ¿sí?, y apoyaba al nieto que estudia en la universidad libre
de Pereira, y no es porque le quiera hacer propaganda a la Universidad Libre de Pereira, entonces le ayudaba a pagar el 50% de la matrícula, le daba las mesadas, entonces como para que continúe bajo ese proceso la persona que va a estar de allí de apoyo. Ahora, si la persona de apoyo va a disponer de una parte patrimonial, pues le tendrá que solicitar permiso al juez para esa circunstancia, para que el juez lo pueda autorizar, y el juez tendrá que medir si puede o no puede autorizar esas condiciones o circunstancias, porque la persona dirá, necesito la autorización del juez para poder disponer de esta parte patrimonial, para buscar un mejor, para tratar de buscar la posibilidad de un mejoramiento médico de la persona. Eso tiene un costo, en este momento no nos alcanza con lo que tenemos, entonces ya tiene un patrimonio, y con ese patrimonio lo que buscamos es la posibilidad de que el médico pueda generar el tratamiento, pueda hacer la operación respectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias que se puedan presentar, entonces tendrá que buscarse el permiso respectivo. Entonces, en ese orden de idea, mire que aquí tenemos los dos escenarios, el escenario de la jurisdicción voluntaria y el escenario a través de un proceso verbal, no entendiéndolo como un proceso litigioso, sino como un proceso que busca garantizar y por lo menos restablecerle y las preferencias de los derechos de esa persona que se encuentra en esas condiciones de imposibilidad de poder manifestar su voluntad, o también porque está en riesgo que un tercero pueda abusar de esos derechos. Aquí, ¿qué es el proceso judicial de adjudicación de apoyos transitorios? Porque es el que nos encontramos en este momento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que decir lo siguiente. Me excusan que me toca tomarme aquí una droga a esta hora y me excusan todos. Es un trámite excepcional para la persona que se encuentra en una absoluta imposibilidad de expresar su voluntad. Y el ejemplo de estado de coma, y por eso recomendé la película, un poco para que la tengamos allí como presente, ¿sí? La finalidad es proveer de una o varias personas de apoyo, legitimación, parientes, amigos o personas de confianza, excepcionalmente lo puede hacer el Ministerio Público, o sea, demandar, y la legitimación pasiva es la persona con discapacidad o pariente. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta que me hacía, y era, ¿se demanda a la persona que está? Claro, se demanda. ¿Y quién la representa? Pues habrá que buscar un abogado que la represente, que puede ser un curador o un abogado de la Defensoría del Pueblo. Esa pregunta también ya la habíamos tratado de resolver en la anterior. ¿Y para qué es ese proceso? Ojo, y es donde hablaba yo de la naturaleza que no es contencioso, para proteger a la persona con discapacidad y garantizar el disfrute de sus derechos patrimoniales. De eso se trata. Por eso colocaba el ejemplo de ese tercero que acudía, de ese tercero que conocía más o menos el aspecto personales, las preferencias de esas personas, la posibilidad de que la persona que se encuentra en esa situación, como tiene una pensión, entonces que apoyaba al nieto, que estudiaba en la universidad libre, etcétera, continuar más o menos bajo esa dinámica. Ahora, que mire que es que esa persona con discapacidad, porque siempre estamos pensando en la posibilidad de que se va a actuar de mala fe, que le van a quitar la plata, que ahí sí apaguémonos y nos vamos, porque esto sí ya es imposible. Si hay una circunstancia de esa, pues tendrán que acudirse a todas las medidas de carácter penal que tengan que hacerse para ello. Eso no quiere decir que ese riesgo no exista, va a existir todo el tiempo, pero no puede ser el punto de partida de que ya tenemos que estar pensando en eso, porque es un poco la circunstancia que se mide con este tipo de procesos. Y uno lo escucha, y lo escucha mucho de personas con todas las formaciones académicas que tienen, con doctorados, posgrados y todo lo demás, hablando de que se va a fumar la plata, que ahí sí no podemos partir de esa base, porque la ley no se hace con fundamento para que la gente actúe de mala fe. La ley se hace con el fundamento de que aquí hay un reconocimiento de unos derechos de unas personas que durante muchos años y siglos no se les ha permitido que tengan la inclusión social, y la ley, a través de los movimientos de la sociedad civil, lo que ha buscado es la posibilidad de que ellas puedan ingresar dentro del contexto social. Entonces, dentro de ese punto de vista, tenemos que seguir trabajando y pensando más o menos que a largo plazo nos tendremos que interactuar con ellas, así como nos interactuamos con muchas personas menores de 18 años de edad, que también era la gran discusión cuando estábamos frente al Código de Infancia y Adolescencia. ¿Quién puede solicitar la asistencia de apoyo? Ya dijimos, lo puede solicitar la persona con discapacidad. Esa persona lo puede solicitar a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, ya sabemos a partir de cuándo.
La excepción ahorita es en relación con esta segunda parte, la imposibilidad de la persona con discapacidad para poder manifestar su declaración. Ya lo habíamos dicho anteriormente, y cuando se ve amenazada su derecho por un tercero. Listo, ahí estamos repitiendo ya esa misma parte. Ahora, ¿quién puede comparecer al proceso? Sí, pueden comparecer al proceso las personas con discapacidad. Ya dijimos que sí. Y es la pregunta que me hacían. Y además que el código establece en el artículo 54, las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí misma al proceso. ¿Y por qué? Porque la ley parte de la base, y eso lo decíamos en la parte sustancial, que las personas con discapacidad tienen capacidad de goce, o sea, ser titular, y además tienen capacidad de ejercicio. Por lo tanto, si la ley parte de esa presunción, entonces tienen capacidad para hacer parte en el proceso. Ahora, que se necesite nombrarle a un abogado para que la represente por las condiciones y circunstancias en que se encuentra así. ¿Y cuál es ese abogado? La salida está dada por un curador o estaría dada por un abogado de la Defensoría del Pueblo. Y colocaba como este símil, y era el abogado, la persona que a veces es llevada por materia de carácter penal, no tiene abogado, entonces busca un abogado de la Defensoría del Pueblo para que lo pueda representar dentro del proceso. En esta misma condición y circunstancia tiene que darse para este caso, o sea que tenemos que trabajar con esa parte analógica de ese punto de vista. Ahora, ¿cuáles son los anexos de la solicitud? Artículo 10 de la ley 1996, la declaración de voluntad de la persona con discapacidad sobre sus necesidades y apoyo y la valoración de apoyo realizada por entidad pública. Ahora, aquí, a diferencia del notario, que era la pregunta que me hacía el doctor Andrés, y que quedó pendiente la vez pasada, pues al notario se le acompaña la valoración. Aquí en este caso, y el notario, si no se le acompaña, no está obligado a exigirla. Es un poco lo que queda ahí abierto. Aquí sí hay que acompañarla. Es más, el juez puede solicitar ampliación de esa valoración de apoyo si ve alguna dificultad, deficiencia. Puede inclusive solicitar que se amplíe un poco esa valoración de apoyo. Lo que no puede el juez es que si allí aparece que los apoyos son para un tema familiar, X o Y persona, natural o jurídica en algunos aspectos de carácter patrimonial, el juez no puede tomar decisión, no, yo no creo que sea esta, sino que es otra. No, tiene que ser esa la que aparece allí, porque es la que más o menos se determinó por parte de la entidad correspondiente y el juez no puede ir más allá de lo que se le está pidiendo. Entonces, en ese sentido, el juez sí tiene que tener ahí la restricción. Solamente lo que puede pedir es una ampliación, modificación en relación con esa parte. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? Entonces, la designación de personas naturales o jurídicas que actuarán como apoyo, la determinación del negocio o negocios concretos, ya habíamos visto el ejemplo, el de la mamá para algunos aspectos de carácter personal, el de la sobrina, el de la prima con aspectos de carácter que tenían, perdón, el de la mamá que era con aspectos de comunicación, el de la prima que era con aspectos personales, el del hermano que era con aspectos patrimoniales. Entonces, más o menos, eso es lo que tendrá que quedar en la sentencia. Y la lectura y obligaciones que asumen las personas que van a asistir de apoyo a la persona que se encuentra en esa discapacidad. No hay que tener, y hay que recalcarlo por parte del juez, que hay que respetar las preferencias de la persona con discapacidad. Principio fundamental y transversal en todo el procedimiento y en lo que tenemos que ver. Ahora ya aquí el apoyo ya queda materializado, en este caso en la sentencia judicial que profiera el juez, en ese sentido. ¿Sí? Y continuamos. ¿Se puede fallar sobre apoyo no solicitado? No. Ojo, no. El juez no puede pronunciarse sobre necesidades de apoyo sobre las cuales no versa el proceso. Tiene que ser sobre eso. ¿Sí? Sobre eso. Ahora, si la persona que acude solicita otro tipo de preferencias, el juez tendrá que tener en cuenta y valorar esa situación, porque ese principio es fundamental para tenerlo en la toma de decisiones, sobre todo cuando es por el proceso de jurisdicción voluntaria, porque es la persona que acude, ¿no? En ese sentido, ante el juez.
¿Qué pasa con los trámites que establecía la ley 1306 para las personas mayores con discapacidad? Entonces aquí hay 3 escenarios. Un escenario de la aplicación de la ley por la ultraactividad, un escenario de la aplicación de la ley por la retrospectividad y un escenario del afecto general e inmediato, que es hacia adelante, la irretroactividad. En lo que tiene que ver con los procesos terminados, ya saben que después del 26 de agosto de 2021 serán objeto de revisión, pero en lo que ya termina de este año y lo que falta, pues los jueces conocerán en aquellos aspectos que tengan que ver con situaciones colaterales, remover a algún curador, tienen que ser con fundamento en lo que ya se haya finalizado con esta ley, ¿sí? Y se hace en una forma por la ultraactividad. En los procesos en curso que ya están suspendidos, sobre todo para tomar medidas de tipos cautelares, ya sean nominadas o innominadas, se hace con la nueva ley, con el artículo 55, ya un aspecto retrospectivo, ¿sí? De retrospectividad. Y no se pueden iniciar nuevos procesos. ¿Listo? Salvo las excepciones que ya habíamos señalado. Aquí se pueden iniciar nuevos procesos para lograr la interdicción de personas mayores de edad con discapacidad. No, está prohibido por el artículo 53. ¿Qué sucede con los procesos de interdicción concluidos con sentencia en firme? Ya dije entonces que por el principio de la ultraactividad para aquellos aspectos de designación de curador, tramitar rendición de cuentas, que será la ley anterior, pero a partir del 2021 se procederá su proceso de revisión tal y cual como aparece aquí, que va del 2021 al 2024. Se harán las revisiones respectivas. ¿Qué sucede con los procesos de interdicción en curso al 26 de agosto? Por mandato legal quedan suspendidos, en este momento seguirán suspendidos. Listo. El juez en cualquier momento puede levantar la suspensión en casos de urgencia para decretar medidas cautelares nominadas o innominadas. Después de reanudado el proceso, los jueces deberán fallar según los lineamientos de la ley. Por ejemplo, si en este momento se le nombró un curador, por decir algo, vamos a colocar un ejemplo que nos llegó. Se le nombró un curador. Voy a colocar aquí la luz. Se les nombró un curador provisional que viene antes de la vigencia de la ley. Y la persona con discapacidad puede acudir ante y decirle, mire, yo en este momento quiero que mi papá, mi mamá o mi hermano no siga siendo el curador. Quiero que, como yo me casé, quiero que sea mi cónyuge, que fue el caso que nos llegó. Pues el juez puede tomar ahí la medida ya con fundamento en la nueva ley y dejar al cónyuge para que siga de aquí en adelante apoyándolo en la toma de las decisiones, porque ya él ha manifestado que no quiere que sea ni el hermano ni el papá. Entonces allí lo puede hacer el juez, pero lo hace con fundamento en la nueva ley y aquí aplica el principio de la retrospectividad. Si bien es cierto que es una situación anterior, pero con fundamento en que quedó suspendido, con fundamento en que le están solicitando, pues puede el juez tomar esa posibilidad. ¿Listo? Bueno. En esta parte, ¿qué sucede si el proceso en curso se decretó la interdicción provisional o se le designó un curador temporal? Ya me adelanté un poquito. Presenta un avance en la protección de los derechos. Presenta un avance en la preferencia de los derechos. Presenta un avance en que la persona con discapacidad es una persona que tiene capacidad de goce y de ejercicio. Presenta un avance que esa persona no es una persona que está enferma. Presenta un avance que es un sujeto de derecho. La capacidad legal de esas personas con discapacidad tiene un contenido fundamental. La suspensión del proceso no puede excusar la efectividad y protección para poderla mejorar, como es el ejemplo que estoy diciendo, que ella quiere ahora que sea su cónyuge o su compañero. Debe levantarse la interdicción y removerse el curador, ¿sí? Para lo cual se cuenta con las medidas cautelares y así lo impone la prohibición de regresividad de los derechos humanos. O sea que no podemos ser regresivos en relación con la ley. ¿Qué sucede si el proceso en curso se encuentra pendiente de resolver una apelación o auto de sentencia? Asuntos ajenos a la declaración de intervención o designación del curador no debe fallarse por suspensión del proceso. Asuntos concernientes a la declaración de interdicción o designación debe resolverse con base en la nueva legislación
por la prohibición de regresión. Ya había dado los ejemplos respectivos para ello. Y aquí sí hay 3 escenarios que tienen que ver con la rehabilitación, porque eso aún esto está vigente. El artículo 587 del Código General. Entonces aquí hay 3 escenarios. Primer escenario, los que están en curso, o sea, en el proceso de rehabilitación, los que están en curso continuarán tramitándose conforme al Código General del proceso. ¿Sí? Código General solo entra en vigencia el 26 de agosto del 2021 por mandato del artículo 52 de la ley. O sea que hasta el año entrante. Segundo escenario, podrán promoverse nuevos procesos según las reglas del Código General del Proceso, pero se deroga la norma que exigía la realización de un dictamen por parte de medicina legal. Y el tercer escenario, a partir del 26 de agosto del 2021, los procesos en curso deberán adecuarse pues, al trámite, modificación y terminación de los procesos de adjudicación de apoyo. Entonces, ahí tenemos los 3 escenarios, porque en este tema de rehabilitación, ese artículo 587 no fue derogado. Ahora, ¿qué pasa con los trámites vigentes activos? Porque esta es una pregunta que siempre me vienen haciendo los jueces. Y es, ¿qué pasará con los trámites vigentes relativos a menores de edad con discapacidad? ¿Mantiene vigencia? O sea, la ley 1306 del 2009 tiene vigencia en lo que tiene que ver con las personas menores de 18 años. Porque la ley 1996 del año pasado es para las personas mayores de 18. O sea que en los menores aún queda vigente la anterior. Entonces la designación y curador y rendición forzada se sigue con la anterior. Deberá continuar los trámites ya iniciales y podrán incluirse nuevos procesos según el Código General. Ya lo voy a explicar porque esa pregunta, ese artículo en lo que tiene que ver con los menores no fue derogado. Que el juez deba conocer los procesos nuevos que se promuevan en beneficio de los menores para la designación de curador, rendición de cuentas conforme a la ley 1306. ¿Quiénes son? Los jueces de familia. El numeral 14 del artículo 21 del Código General no fue derogado en lo que tiene que ver con las personas menores de 18 años. Fue derogado para las personas que tienen que ver con la mayoría de edad. Entonces, la competencia es única instancia en los jueces de familia para los asuntos de esa especialidad que se siga su intervención y se hace por una interpretación sistemática con fundamento en los artículos 54, 56, 57, 59 y 60 de la ley 1309 del 2009 que exige la intervención judicial para todos los asuntos de designación, regulación de curador y rendición de cuentas cuando la persona es menor de edad, porque esa parte no fue derogada por la nueva ley 1306, o sea que decisión 96 del 2019 quedó vigente para las personas menores de 18 años. Bueno, ¿en qué consisten las medidas cautelares que puedan decretar el juez en los procesos de suspendido? Medidas temporales, nominadas e innominadas. Existe libertad probatoria para establecerla. Y ya dije que la finalidad es proteger a la persona y garantizar el disfrute de sus derechos patrimoniales. ¿Cada cuánto se revisan las medidas de apoyo? Cada año. La persona de apoyo tiene que rendir un balance. ¿Sí? Ya en lo que tiene que ver con notario por escritura pública y acta de conciliación es por cada 5 años, aunque puede ser menor, pero no puede ser superior a 5 años. ¿Cuáles son los rasgos del proceso de modificación y terminación de apoyo? Legitimación activa, ampliada, el afectado, persona de apoyo, tercero que demuestre un interés, inclusive el juez de oficio. Legitimación pasiva, personas de apoyo, la persona con discapacidad. El trámite, trasladado por 10 días de la solicitud y decisión de plano en caso de que no haya oposición para ello. O sea, cuando se va a modificar o se va a terminar el apoyo. A modo de conclusión, entonces, podemos decir entonces que en lo que tiene que ver con todos estos temas, pues cambió el chip o nos cambian el chip y tenemos que adecuarnos a ellos porque no podemos ser ajenos a la posibilidad de no poder aplicar esta ley. Y nosotros los jueces estamos obligados por un principio que dice que no podemos denegar justicia. Por lo tanto, entonces,
el proceso no es un proceso complicado. Es un proceso en el cual tenemos que tener toda la parte del compromiso con los fundamentos más o menos que estamos dando para que ustedes puedan tomar las medidas a que haya lugar en relación con ello. Yo creo que doctora Luisa Fernanda y doctor Andrés Felipe, en este sentido, dejo por terminada la parte procesal en lo que tiene que ver con la interdicción y especialmente en esta situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Aroldo. Le cuento que tenemos gente de todo el país que han interactuado, que han hecho preguntas, porque realmente el tema pues es de interés para todos. No sé si usted tiene espacio para unas preguntas que han realizado. Sí, claro que sí. Cuéntela, después que no me toque resolverlas en una tutela y que no me vayan a comprometer, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Para eso estamos. Bueno, por aquí para Carmen orientar Elena estos Bravo. procesos. Sí. Sí, señor. Carmen Elena nos pregunta, en el evento de que la persona manifieste su preferencia para efecto de la designación del apoyo, pero se tenga conocimiento que esta persona no posee las calidades para ejercer su función en forma decorosa, ¿podría el juez hacer caso omiso de su preferencia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que ese principio de la preferencia está establecido y además, para contestarle a el juez, ¿no? Nuestra juez Bravo, ¿sí? Además, la ley dice que ellos pueden hasta equivocarse, ¿sí? Pueden cometer errores. Entonces, en ese sentido, no creo que podamos tomar esa determinación de esa forma, porque ese principio es transversal y la ley establece que tienen inclusive posibilidades hasta de equivocarse, de cometer errores. Entonces, yo creo que no es posible. Aquí una pregunta de un asistente social. Dice, en los informes sociofamiliares que hacemos los asistentes sociales en los despachos, ¿debe versar solo en el apoyo que están pidiendo o puede ser integral y ya el juez decide lo que toma el informe? No, la trabajadora social puede orientar, porque en este momento los trabajadores sociales son los que pueden hacer ese trabajo mientras el ministerio hace la reglamentación posible y puede orientar al juez para ver cuál es el apoyo que necesita la persona de ese punto de vista. Y allí puede el juez tomar esa determinación con fundamento en ese trabajo que le haga el trabajador social o psicólogo que lo acompañe en este momento. Nuestro compañero Mario Fernando Ortega pregunta, en los procesos judiciales, la ley 1996 establece en el artículo 38, numeral 8, que el juez en la sentencia, entre otros aspectos, debe señalar los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes. ¿A quién o qué entidad se ordena por parte del juez dichos programas de acompañamiento? Pues ahí el juez lo que tiene que mirar un poco es qué ofrece el municipio, qué ofrece el departamento para ello, ¿no? Porque hay una ley, que es la ley 1618 del 2013, que es la ley estatutaria, y esa ley estatutaria es la ley sobre las personas con discapacidad, y es la ley que establece la política pública para que el Estado, a través de sus estamentos, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental y municipal, le pueda prestar todos los apoyos correspondientes en política pública que tengan que ver con las personas con discapacidad, ya sea en los derechos prestacionales, especialmente educación, salud, medio ambiente, vivienda digna, todos esos aspectos, y eso programa lo tendrá que tener el municipio o el departamento, ¿sí? Porque es una ley que está vigente desde el 2013. Doctor, pregunta José Fernando Marín Cardona, ¿qué recomienda para efectos de la valoración de apoyos en el evento en que la persona sea renuente a someterse a dicha valoración? Bueno, esa circunstancia de la renuencia, como el juez no está en esa facultad, si la persona es renuente, el juez debe esperar que por lo menos las que están haciendo la solicitud, ya sea la persona directamente o el tercero, lleven el acompañamiento respectivo para que se proceda a partir de esa valoración, proceder entonces cuáles son las personas que lo pueden apoyar. Ahora, si el juez tiene alguna dificultad, tiene alguna duda, pues a la misma entidad que hizo ese apoyo, le puede solicitar que se lo pueda ampliar, ¿sí? O le pueda clarificar ese aspecto. O el trabajador social que acompaña al juez también puede hacer la lectura en lo que tiene que ver con ello.
Perfecto, doctor. No tenemos aquí como más preguntas en el chat. Doctor, Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro y como siempre nos aporta mucho para nuestro ejercicio profesional. doctor Andrés, yo tengo una frase de cajón al final. Y doctora Luisa Fernanda, y es, si no hay tanta pregunta, la conferencia quedó clara. Y si hay mucha pregunta, la conferencia fue confusa. No, mentira. No, aquí estamos. Doctora Luisa Fernanda y doctor Andrés. Entonces, dejamos una tercera temporada que tiene que ver con todo el desarrollo jurisprudencial, que me parece que eso también ayuda mucho a nuestros jueces y magistrados. Entonces, con mi asistente se ponen de acuerdo y miramos y trabajamos todo el desarrollo jurisprudencial que ha venido haciendo tanto la Corte Constitucional como la Sala Civil en todos los temas, porque lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque aún nos queda un año en el cual nuestros jueces tienen que seguir trabajando con esta ley y como son caso por caso, son muchísimas las dificultades que se presentan en ese sentido. Entonces hemos venido desarrollando algunos casos muy particulares, especialmente del Tribunal de Cartagena, del Tribunal de Sincelejo, del Tribunal de Manizales, trabajamos una, del Tribunal de Cundinamarca, ¿sí? Donde se presentaron algunas dificultades en relación con la toma de decisiones en personas que se encontraban en algunas dificultades o imposibilidades para tomar medidas en materia de apoyo. Entonces, las sentencias ayudan mucho. Y también en materia de reclamación pensional, que no se le puede exigir circunstancias como se le exigía anteriormente con los temas de sentencias de interdicción. Entonces me parece que podemos reprogramar una conferencia que puede ser ahorita en octubre o a comienzo de noviembre en materia de desarrollo jurisprudencial. ¿Qué les parece, doctor? Sí, yo les colaboro con mucho gusto a los colegios de jueces y fiscales porque para eso estamos, para poder orientar estos procesos y además evitar también la congestión o tutela a nuestros jueces en las tomas de decisiones que muchas veces tienen la dificultad para hacerlo. ¿Ya? Cuenten con eso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Espero poderlos acompañar en otra ocasión. Doctor Claro Andrés. que sí, doctor, así será. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Estén pendientes de todas nuestras páginas, de todas nuestras redes sociales para más capacitaciones. Muchísimas gracias a todos.